25 domingo del tiempo ordinario. Los invito para que veamos y escuchemos el Evangelio de Marcos 9 del 30 al 37. Al salir de allí, caminaban a través de Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos, y les decía: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Estando ya en casa, les preguntó: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos callaban, porque por el camino habían discutido entre ellos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dice: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y después de abrazarlo les dijo: Así que cualquiera que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. Aquí el evangelista Marcos nos presenta a Jesús que anuncia a sus discípulos que va a padecer en manos de los hombres y va a morir, cosa que lejos de preocuparles a los apóstoles y tratar de entender, se pusieron más bien a discutir entre ellos quién era el más importante. El dolor y el sufrimiento, sobre todo de manera injusta, nunca es agradable y ninguno queremos aceptar el dolor como parte de nuestras vidas. Por eso no hicieron mucho caso a este tema. Podemos decir que no es nada agradable y en realidad no se trata de que sea algo agradable ni deseable, pero es una realidad, ya que estamos en este mundo donde hay sufrimiento, hay injusticias y muerte. La cruz de Jesús nos deja grandes enseñanzas para nuestra vida. La primera consiste en darnos cuenta de que Jesús no vino a evitarnos el sufrimiento, sino a enseñarnos cómo enfrentarlo y sobre todo con un sentido de salvación. El sufrimiento es parte de nuestra vida y sobre todo si queremos seguir a Jesús mediante una vida de rectitud, donde nos sobrarán enemigos que nos pueden hacer sufrir, incluso llevarnos hasta la muerte, como a Jesús y a tantos mártires santos que entregaron sus vidas por anunciar la verdad. La otra parte que se refiere a lo que venían discutiendo por el camino los discípulos de Jesús y que era para ver quién de ellos era el más importante, el Señor nos da la clave y es que si queremos de verdad ser grandes e importantes, debemos de ser humildes, sencillos y sobre todo que lleguemos a ser como los niños. Al poner al centro a un niño que le sirviera como ejemplo, señala que quien recibe a un niño como ese en su nombre, a él lo recibe, y no solo a él, sino al mismo Dios. Esto quiere decir que como cristianos debemos de recibir a los niños. Y lo pongo entre comillas porque no se refiere a los niños solamente como tales, sino a toda persona necesitada. Podremos ponerlo también entre comillas, gente pequeña y no de estatura, sino son personas que a veces ante la sociedad no valen, ante los ricos, ante los poderosos de este mundo. No les dan importancia al pobre, al necesitado, o lo que en el Antiguo Testamento se nos hablaba de las viudas, símbolo de personas desprotegidas y abandonadas. Entran aquí también minusválidos, también los migrantes, los desplazados,
las personas en situación de calle, etcétera, etcétera. Pero si nosotros recibimos con amor y practicamos la caridad con ellos, seguramente seremos grandes en el reino de los cielos, porque estaremos recibiendo al mismo Dios en la persona de estos pequeños. Les deseo a todos un feliz domingo familiar. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.